Noches. La Biblioteca Nacional se siente altamente complacida con la presencia de todos ustedes, agradeciendo nuevamente que nos compartan sus espíritus, sus corazones en este espacio en el que constantemente realizamos talleres de este tipo. El director de la Biblioteca Nacional, el escritor Rafael Peralta Romero, me encargó que personalmente les diera su abrazo, le mostrara el agradecimiento, más que por su presencia, por traernos sus corazones con el propósito de ser actores, dramaturgos, escritores de cualquier tipo. Así que de nuevo les reitero nuestra bienvenida a este espacio en el que tendremos 3 días, 3 miércoles dedicados al teatro. 7 de la noche a 9 de la noche. 6 horas en el que tendremos un espacio teórico práctico. Teórico porque van a conocer una serie de técnicas, y práctica porque quien va a impartir, que no es un secreto, pero ya hablaremos un poquito de él más adelante, es el gran maestro del Teatro Nacional, el dueño de las tablas. ¿De acuerdo? Primero y más que nada quiero mostrarles, decirles que esta noche nos acompañan nuestro equipo técnico, compuesto por Taris, Atahualpa, escondido allá detrás el escogidista Stanley, bajo la dirección de Juan José Díaz, que está por ahí. Él es muy modesto y no le gusta dejarse ver. ¿Dónde está Juanjo? Ahí está Juanjo, nuestro director. Un aplauso para ese equipo que nos acompaña, que nos hace hermoso este ambiente, que nos hace que este sonido sea aceptable, que las imágenes estén presentes. Como presentes están ustedes. Hoy contamos con un gran auditorio presencial, lo que nos hace muy felices. En ese auditorio veo muchas caras conocidas. El coronel Pierre David, un destacado amigo, un destacado actor, exdirector de cultura, no sé si todavía lo es, del Club Arroyo Hondo. Francis, la esposa de todos nosotros, no es solamente de Iván, es de todos nosotros porque es muy querida. La pintora, escritora y gran amiga. Diga usted su nombre, señora. Entonces, Estela Marche, ¿quién lo dijo? Muy bien, lo dijo nuestro querido amigo José Cimarro, el hombre escalera, el cubano escalera, y nos sentimos altamente honrados con la presencia de la directora de la Fortaleza. Quiero explicar eso de la Fortaleza. Con ella aprendí que no es Fortaleza Osama, ese no es, no, borren ese nombre. El nombre es Fortaleza de Santo Domingo, llamada Osama por su proximidad con el río. ¿De acuerdo? Ana Cristina, un fuerte aplauso para ella. Una arquitecta muy querida y nuestra puerta siempre abierta para ti. Virtualmente tenemos unos grupos de amigos. Déjame ver quiénes están presentes por aquí. Ah, pero me quitaron a Máxima Hernández, que estaba por ahí. Una excelentísima gestora cultural y poeta. Allá la veo a Máxima por ahí, a Grisel Herburs, a Pedro Adolfo Santiago, Juan José, no sé qué hace ahí, pero está por ahí también. Ah, está dirigiendo desde allá. Jacqueline Zorrilla, otra destacadísima gestora cultural. Déjame ver quién es más. Ashley, Douglas Tejeda, en fin, Luis Castillo, Alondra, Peniel. No veo todavía a Carmen Isa, María. Un grupo de amigos buenísimos están por ahí. No veo todavía a Carmen M. Meléndez. Me extraña muchísimo que desde Puerto Rico no esté presente. ¿O sí está Juan José? Ah, porque Carmen siempre, seguramente entra en un ratito. Adelante, poeta. Bienvenido. Bueno, pues sin más preámbulos, recibamos con el más sentido aplauso a nuestro queridísimo Iván García Guerra, maestro de maestros del Teatro Nacional, el soberano. Buenas noches. Ya él dijo parte de lo que yo pensaba decir como párrafo inicial de los 3 miércoles. Hoy es general, muchos nombres, poco de historia.
Problema con los micrófonos. El segundo miércoles lo voy a dedicar a actuación. Todo lo que yo pueda aportar como actor. Y el tercero, sobre la escritura teatral. O sea que si a alguno de ustedes les interesa aprender a escribir teatro, les recomiendo además de hoy, el tercer miércoles, y si a alguien le interesa actuar, el segundo miércoles. ¿Estamos claros? Te oye, ella quiere venir. Bien. La palabra arte proviene del latín ars, A-R-S, ars, emparentada con el vocablo griego techne, que es técnica. Ya nada más con el nombre vamos a comenzar a entender qué es el arte. Está identificada como una actividad con finalidad estética y comunicativa que puede manifestarse con las ideas y las emociones que produce. Dicho de otra manera, el arte es una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, reconstruir formas o expresar una experiencia cuyo producto puede deleitar, emocionar o producir un choque. Váyanse adentrando a lo que significa el arte y el teatro. Tradicionalmente se dividen las artes en 7 segmentos: arquitectura, escultura, danza, música, pintura, literatura y cine, el séptimo arte. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque me dejaron el teatro afuera. Personalmente prefiero considerar otra división: artes plásticas, pintura, escultura y manualidades; artes literarias, la poesía, la novela, el cuento y similaridades especialmente creadas para ser leídas; y artes escénicas, destinadas a ser personificadas o interpretadas: el teatro, la ópera, la danza y el llamado popularmente séptimo arte, el cine. Está más claro ahora. Este está completo, esa división. De este último grupo, especialmente del teatro, es que nos vamos a ocupar en este taller. El inicio, Grecia. ¿Qué inicio no se encuentra en Grecia? Tenemos la Venus de Milo, la Victoria helada de Samotracia, la plástica, la escultura. Tenemos una sorpresa, inclusive para mí cuando me enteré, Pitágoras. Y ese no es el del teorema. Sí, el mismo del teorema. Pitágoras creó la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, que repitiéndose hacia abajo o hacia arriba sirve como la manera de hacer música de cualquier tipo. Pitágoras, señores. Le perdoné el teorema después que me enteré de eso. La literatura clásica, perdón, no. El inicio Grecia, sí. Bueno, Pitágoras. La literatura clásica, la epopeya y la tragedia son hermanas. Tienen la similitud de que cuentan algo. Pero la epopeya lo cuenta como un cuento. Fueron a tal sitio, hicieron tal cosa, que sé yo cuánto, la batalla fue magnífica. Todo una explicación, una rememoración básicamente de hechos míticos. El mito es importante tanto para este tipo de arte como para el teatro. Y la tragedia, que no cuenta, que presenta en presente los hechos como si estuvieran sucediendo en ese momento.
O sea, yo no voy a decir en el teatro, yo llegué temprano, pero me aburrí esperando. No, no. Eso es el arte en general. La tragedia, yo les digo decir, ¡caramba, tengo calor ahora! O sea, estoy en presente diciendo lo que siento. ¿Está claro eso? Pueden en cualquier momento interrumpir y preguntar, porque aunque hoy no tenemos micrófono, porque la clase de hoy está planeada para que yo sea el protagonista, pero el próximo miércoles y el otro vamos a tener diálogos cuando comience a enseñar cómo se actúa y cómo se escribe. Estos datos que yo le estoy dando sobre la tragedia están en la poética de Aristóteles. La poética es un tratado de verdad sobre el arte. Y Aristóteles, supongo que ustedes lo conocen o han oído mencionarlo por lo menos, es uno de los tres grandes filósofos griegos. El que se ocupó un poco más de la materia y no tanto de la mente. La tragedia comienza con algo que se llamó el ditirambo. A ustedes no le dicen nada probablemente eso. El ditirambo era una ceremonia en la cual un grupo de personas, un coro, no lo que llaman ahora coro, no, un coro de verdad, un grupo de personas que cantan a una voz o a varias voces, no importa, y que lo hacían en honor a Dionisos, un dios. Le voy a decir el chisme de Dionisos. Es hijo de Zeus, el padre de los dioses, el rey de los dioses, y de una mujer, Semele, aunque le dicen Semele, yo prefiero Semele, como sonaría si estuviera en griego. Él dejó un rastro en Semele, la fecundó, y si alguien no entiende, la preñó. Y la esposa de Zeus, Hera, H-E-R-A, Hera, se enteró y fue a donde Semele a pedirle explicación. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Bueno, porque fue verdad. Yo no me avergüenzo de tener a un hijo de Zeus dentro de mí. Y si tú sabes quién es Zeus, el hombre que tuvo relaciones conmigo, dile a él que se presente con todo su poder para que veas que te ha engañado. Era mala, era. Y ella dijo, no, digo, dilo, a ver qué pasa. Y ella lo dijo, le preguntó a Zeus, ¿tú te puedes presentar con todo tu poder? No, olvídate de eso. Por favor, tu esposa me dijo que te lo pidiera. Yo te lo pido como sea. Preséntate. Pero nada, dímelo por favor. Y Zeus, sin mucho esfuerzo, demostró lo que era. Rayos, truenos, temblores, o sea, el poder de la naturaleza. Y el rayo cayó sobre Semele y la incendió. Al ver esto, Zeus arrancó el niño que tenía en el vientre y lo guardó en un muslo de él. Le parece raro, pero no es culpa mía. Así está en la historia. Lo guardó en la pena de él hasta el momento de nacer. Y por eso se llama Dionisos. Dioniso quiere decir nacido dos veces.
Entonces, a ese Dios, o semidios, porque era hijo de una mortal y del padre de los dioses, le hacían sus ceremonias, que eran lo que les dije, el ditirambo. Y no pasaba nada. Déjenme explicarles o decirles que además de Dionisos, este dios es conocido como Baco. En la mitología romana, el dios del vino, que es Dionisos, se llama Baco, el de las borracheras. Tespis, uno de los actores, podemos decir, tenía un carro, carro, o sea, como usted ha visto en las películas, de que cabe una persona y tiene un animal adelante, y pensó utilizarlo. Algunos lo consideran por eso el padre del teatro. Puede que fuera él quien añadiría un personaje al coro, que llamó Corifeo. No era feo, se llamaba Corifeo. Este posteriormente llegaría a ser una especie de guía o director de la agrupación coral. Aristóteles, en su escrito, se refiere a los requisitos indispensables de la tragedia. Lo sugerido por el filósofo es muy simple y lógico. La fábula, o sea, la historia, debe ser completa y perfecta. Tener un principio, un desarrollo y un fin. Esa es la mejor descripción del teatro, más simple que se puede dar. Y más adelante dice, la tragedia es, por lo tanto, imitación de una acción noble y acabada, la cual, por medio de la piedad y del miedo, terminan con la purificación de las pasiones. Eso es muy bello. La tragedia se supone una medicina contra el mal que hacen los hombres. Y a esa actividad se le llama catarsis. La catarsis es el castigo por lo hecho o la solución de lo hecho. Entonces van a ir gente que en el presente diga, estoy en una catarsis, en un estado de bienestar porque mis problemas acabaron, porque estoy tranquilo en ese momento. Es el pago resultante de la violación de los principios o el alivio de la culpa. Ahora, viendo un terreno más amplio, son sus partes, las partes de la tragedia, prólogo, párodo, episodios, estásimos y el éxodo. No se preocupe que le voy a explicar eso. Vi la cara de espanto que pusieron. El primero, prólogo. Normalmente en la tragedia hay algún personaje o dos personajes que más o menos hablan al principio, en el escenario vacío, sobre lo que va a tratar la obra. Pero no una explicación específica, sino te das cuenta que Agamenón hizo tal cosa, o sea, conversan sobre algo que ha sucedido. Ese es el prólogo. Sigue el párodo. El párodo es la entrada del coro. Yo no sé si ustedes han visto cómo eran los teatros griegos. Son unas graderías semicirculares, asientos que van subiendo, bueno, como lo que hay aquí en el Parque Olímpico. Y el escenario, que era medio círculo, que tenía una puerta de entrada en el fondo, por el cual entraba el coro y entraban y salían los personajes después.
Tan sencillo como eso. No había escenografía. Es una lástima que no tengamos una foto del Gran Teatro de Grecia. Para que se den cuenta, es muy simple. Una gradería y un escenario vacío. Entonces quedamos que el párado es la entrada del coro a través de esa puerta. Siguen episodios. No se puede decir un episodio, 2 episodios, 3 episodios. Depende del autor, del que está escribiendo la obra. Son el desarrollo de la historia dividido en las partes hasta que quede claro qué es lo que está sucediendo y en qué termina el asunto. Entre cada episodio están los estásimos. Son como paréntesis, que es el coro que comenta lo que ha sucedido o lo que va a venir. Y al final, cuando ocurre la tragedia, el coro sale y ese es el éxodo. Entonces ya sabemos que son prólogo, párado, episodios, estásimos y el éxodo. Entre los principales dramaturgos griegos son mencionados Juan del Encina y Fernando de Rojas, de quien no se conservan obras, por lo cual no hay que hablar de ellos. Se sabe que escribían y que probablemente tenían éxito, porque los griegos eran un mal de país, acostumbraban a hacer las cosas muy bien, como hemos ido viendo. Posteriormente son destacados Esquilo, con varias obras, y autor, entre otras, de la única trilogía que se conserva. Trilogía es un concepto que comienza en Grecia. Yo me estoy repitiendo demasiado. Son 3 obras diferentes, pero con los mismos personajes que cuentan 3 cuentos diferentes. En esta a la que me estoy refiriendo es la Orestíada, en el nombre de Orestes, que viene siendo el protagonista. Coéforas, que son unos espíritus malignos, si se quiere decir. No es que hicieran mal, sino que perseguían a los que hacían el mal. Entonces son duras, inclusive muy feas se las describen. Y la tercera obra es las Euménides. Ya la palabra la sílaba eu, indica que es bien. Euforia, sonido bueno. Ritmo bueno. Estos son Euménides, que eran las buenas del cuento, que se olvidaban de lo que habían hecho las coéfaras y premiaban el bien que había en el caso. Esta cosa de usar la saliva para pasar las páginas puede resultar desagradable, pero es absolutamente necesario. Les hablé someramente de Esquilo, la segunda gran figura de la tragedia, Sófocles, quien introdujo el monólogo, lo que yo estoy haciendo ahora. Monólogo ya no es un diálogo que se tiene el corifeo con el coro, sino un personaje que se ha añadido que relata algo, sus problemas, su dolor, su inconformidad con el coro, con la vida, con lo que sea, pero es hablando solo al público directamente. Eso es un monólogo. Y lo vamos a ver en la segunda clase cuando veamos actuación. Fue autor, Sófocles, entre otras obras, de Edipo Tirano. Para mí, Iván García, con toda la humildad que me caracteriza, yo creo que la mejor obra que se ha escrito en toda la historia del teatro. Edipo.
el hombre que huye de su pueblo y de su matrimonio, porque la esfinge, un ser que conocía toda la historia y la verdad, le dice que él se va a casar con su madre y va a tener hijos que son sus hermanos. Él, aterrorizado, se escapa de Atenas, se va a dar bandazos por ahí, llega a otro pueblo, a otro país, a otra civilización y lo eligen como rey. Y el esfinge vuelve y dice, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Y dice, estos son entonces mi esposa y mis hijos. Y sale corriendo para Atenas de nuevo. O sea que no puede escapar a su destino. Esto que yo le cuento a tropezones constituye, como les dije, para mí la más grande obra que se ha escrito, porque es este último periodo cuando él regresa a Grecia y acaba Yocasta, su madre y esposa, suicidándose. Y él, para no ver más desgracias, se arranca los ojos y camina hacia su destino, guiado por una de sus hijas, Antígona. Es horrible, pero la forma en que está escrita es magistral. El tercero de los grandes griegos es Eurípides, quienes sus obras más famosas son Medea, una mujer mala esa, Andrómaca, del cual hablaremos más adelante porque yo escribí una versión de Andrómaca en la República Dominicana, e Ifigenia en Áulide, bellísima obra. Tiene muchas más, pero no los puedo aburrir tanto diciéndole títulos de obras. Además de los tres trágicos, había comediantes, comediógrafos, vamos a decir. Pero entre todos esos, que eran muchos, que hacían farsitas y cosas así, el más conocido es Aristófanes, autor, entre otras obras, de Lisístrata, las avispas, Pluto, las moscas. O sea, usaba cualquier tema para hacer reír a la gente. Y la estructura de la comedia es parecida, es similar a la tragedia, no es tan formal, pero tiene las mismas partes que tiene la tragedia. Luego de esto, hay un silencio en Grecia y un salto que ni siquiera nadie sabe cuándo comienza, cuándo comenzó, cuándo acabó y cuánto duró. Después de esta experiencia con Aristófanes, tenemos que ir a otro país. El próximo capítulo se desarrolla en Roma, con notable aridez, sequedad. Hay una evidente insistencia en copiar lo sucedido en Grecia, ya que el movimiento teatral se inicia con la traducción de aquellas obras al latín. Ellos conocían las obras que habían escrito estos tres grandes y los otros, las traducían al latín y la presentaban en Roma. Parece que gustaba, porque uno de los teatros de griego, usted tiene que haber visto fotografía de ellos o oído hablar de él, es donde mataban a los cristianos. Inmenso, en una forma de ovalada, con asientos todo alrededor y una arena en el centro, que era donde sucedían las representaciones de esa obra que tradujeron, que digo yo que no parece haber desarrollado esta copia de las obras una atracción multitudinaria al romano, un amante de lo excesivamente grande y de lo muy oscuro,
lo cual lo comprueba con los enormes locales teatrales y los contenidos más emparentados con el circo que con el arte. Combate de gladiadores, carreras de cuadrigas, porque ahí cabía todo. Imagínate, los pobres actores daban una cosita en aquella inmensidad. Probablemente la gente prefería el espectáculo con movimiento, gente que se tiraba, que hasta se mataban, que sé cuánto, carrera de auto, que un caballo se caía. O sea, cosas muy ruidosas y muy aparatosas. Apenas puede citarse dos escritores romanos, Lucio Anneo Séneca, filósofo y dramaturgo, con su teatro serio. Los títulos de algunas de las obras que yo voy a mencionar puede ser que les sean familiares a ustedes. Las Troyanas, que sucede en Troya, obviamente. La locura de Hércules, el otro semidios de la fuerza, que se opone a los dioses. Edipo, del cual ya hablamos. Y Plauto, con sus comedias Anfitrión, Los cautivas, El Gorgojo. Se pueden imaginar de qué trata eso. El gorgojo. Ustedes saben lo que es un gorgojo, ¿verdad? El aparito que se le mete especialmente a las mujeres en el pelo. Ese es el piojo, el piojo. Es que tiene la habichuela. Pero es que él tiene el piojo también. Sí, es en serio. El final de esta actividad se mancha aún más con profusa sangre de cristianos devorados por las fieras en espectáculos improvisados, aclamados y aplaudidos por inhumanas masas. Es algo que nos cuesta brega a nosotros entender y por supuesto no aprobar. Meter a unos pobres infelices, soltarle unos leones y aplaudir cuando el león se los comía. Eso indica una degradación. Indica una degradación de una civilización. Obviamente, cuando comenzaron ese tipo de hechos, Roma comenzó a perder el poder que tuvo, el enorme poder que tuvo en la antigüedad. Disuelto el Imperio Romano, en Italia, que es donde es la cabeza del pueblo romano, el teatro sobrevivió especialmente en la corte, los reyes. Podría decirse que los actores profesionales desaparecieron. Si bien se permitía la interpretación de bufones y saltimbanquis en el mundo popular, los risibles héroes eran Arlequín, Pulcinella, Colombina, todos esos personajes baratos, que parecen no tener problemas, pero que enfrentan la mala suerte que tienen graciosamente. Más adelante, la Iglesia Católica utilizaría el arte teatral para dogmatizar. Fíjense que coincide la caída del Imperio Romano con el inicio de las religiones que provienen de Jesús, el cristianismo en general. O sea, primero la católica, después los protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Largos años después, en cualquier ciudad europea, casi como en un cuento de niños, vuelve a existir este arte. Entiéndase el teatro. Durante la celebración de una misa en una iglesia cristiana, una noche de Navidad, durante la misa del gallo, a un sacerdote se le ocurre añadir la voz del ángel que anuncia el nacimiento de Jesús y Salvador. Ha nacido Jesús, el Salvador del mundo. Y aleluya, comienza el teatro nuevamente, que se había desaparecido. Por esa fisura se cuela la creación de obras escénicas con temas básicamente religiosos. Son los llamados autos sacramentales.
hermosos dramas litúrgicos de estructura alegórica. Un teatro que purificaba de la mácula del impío pasado, se convierte en un piadoso espectáculo católico, especialmente para ser representado los Jueves Santos. O sea, los Jueves Santos escribían obras para celebrarlas. Así como por la izquierda, puede entrar. Como por la izquierda, la primera obra en que yo actué fue un auto sacramental, el Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca. La primera obra que yo trabajé fue representada en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, en un auditorio muy bueno que tenían o tienen, no sé si existe todavía. Y para mí fue el encuentro de mi razón de ser, porque yo había intentado ser músico y aprendí música. Había intentado ser pintor y pinté. Todavía tengo 2 o 3 cuadros en mi casa de lo que hice. Pero cuando yo me vi como actor en ese escenario, hablándole a ese público, yo vi la mirada del público, como la que ustedes tienen ahora. Se me llenó el alma de llenura, de satisfacción. Y por eso seguí escribiendo teatro. Especialmente en España, volviendo a retomar los autos sacramentales, el espectáculo enriqueció la literatura teatral gracias a la inspiración de Tirso de Molina, Lope de Vega y el más excelso de aquellos escritores, don Pedro Calderón de la Barca, que fue el que escribió la obra que me dedicó a mí. Por otro lado, en los alrededores de la iglesia y en las plazas, florecieron las farsas cortas y picantes, dándole las espaldas a la religiosidad y alimentando el impío jolgorio de los grandes públicos populares. A este no le iban a hablar de Dios y de santos y de cosas, no. De perradas, cuernos, groserías. Las que se han conservado son bastante groseras las obras. Una muestra de ese teatro es nuestro Entremés de Cristóbal de Llerena. Cristóbal de Llerena fue alguien que vivió aquí en Santo Domingo y escribió un entremés muy bueno. Y no está lleno de barbaridades, es popular, simpático, se entiende en primera instancia, pero no es vulgar. Le toca el turno entonces al conocido siglo de oro. Fíjate que esto de los autos sacramentales y de las farsas sucede en la Edad Media. El siglo de oro va a hacer la entrada al Renacimiento. El siglo de oro, desde 1492, fecha de la cual hablaremos ahora, hasta el 1681, y el teatro isabelino de Inglaterra, desde el 1578 hasta el 1642. De seguro el 1492 significa algo para ustedes. ¿Qué pasó ahí? El descubrimiento de América. Los españoles llegaron donde los indios. Ligado a un italiano llamado Cristoforo Colombo y el descubrimiento por España de los inmensos terrenos que hoy conocemos como América, donde resulta y viene a ser que estamos nosotros entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, América. Cuando ustedes ven el mapamundi, ven Europa y Asia y ven América, se dan cuenta de que es lo más grande. Digo, toda América, obviamente, pero es un territorio inmenso que los españoles encontraron con indios
que llamaron indios porque tenían la piel parecida a los de la India. Gente muy sincera, muy abierta, muy buena, con su religión, con sus dioses, pero con variantes. O sea, los indios mexicanos no son igual que los indios del Cono Sur, ni nuestros taínos y caribes de las islas. En este periodo aparece en España Don Miguel de Cervantes y Saavedra con su gran novela Don Quijote de la Mancha, un antes y después de la literatura mundial, aunque no tiene nada que ver con el teatro. Para mí es el final de una edad antigua y el comienzo de una edad moderna. Es la primera novela que se escribe. ¿Y qué novela? Pertenece a este momento Lope de Vega, Carpio, sacerdote, quien da a conocer una teoría, arte nuevo de hacer comedias. Primer texto sobre técnica dramatúrgica y escribe, entre muchas otras, su famosa Fuente Ovejuna, la de que el pueblo se defiende de los reyes. ¿Y quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Nadie le dice, fui yo, fue aquel, no. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Es una forma de salvarse de la venganza de la realeza. Junto a él, Gabriel Telles, con su seudónimo Tirso de Molina. Gabriel Telles Tirso de Molina, un monje mercedario que pasó algún tiempo en nuestro Santo Domingo. Ustedes, si conocen la ciudad colonial y conocen la iglesia de las Mercedes, han pasado por lo menos por ahí. Al lado de la iglesia de las Mercedes está una logia masónica, la Cuna de América. Ahí vivía Tirso de Molina. Vivió un tiempo aquí y después regresó a España. Es conocido por muchas de sus obras, pero la más famosa de todas es Don Gil de las Calzas Verdes. Fue un personaje de altura en el movimiento barroco. Sabe que el barroco es ese texto recargado de finura, de palabras, de adjetivos. Bueno, él dominaba muy bien ese terreno. Por fin, pone fin a este brillante periodo la muerte de Calderón, quien llevara al teatro a una estatura prácticamente inalcanzable. Su obra, La vida es sueño, encabeza el repertorio escénico de todo el orbe. Esa obra maravillosa. Ay, mísero de mí. Ay, infelices. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es el haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Y si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Y etcétera, etcétera. Poderoso. Poderoso. Escribir eso en 1400 pico. Increíble. Hay otro monólogo de esa misma obra. Sueña el rey en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que ufana y pretende. Sueña el que afana y ofende. Y en el mundo de conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. En Inglaterra,
se desarrolla el teatro isabelino durante los reinados de los primeros, Isabel I, Jacobo I y Carlos I. Mucho tiempo. La figura cumbre de este momento, y podría decir que es del teatro en todos los tiempos, es William Shakespeare. William Shakespeare, que nació en 1564 y murió en 1616. Tiene 30 y pico de obras, todas buenas. Quizás las más conocidas son Romeo y Julieta. Sí, Romeo y Julieta, los amantes que por pertenecer a dos familias enemigas acaban muertos. Hamlet, la filosofía teatral más alta que se ha tenido. Ser o no ser. Ese es el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente, acabar con ella. Señor, eso es filosofía de verdad. El rey Lear, un personaje viejo, y sus hijas, Otelo, el hombre de los celos, Otelo, el moro de Venecia, y muchas más. Francia, en Francia, durante este tiempo, o sea, el tiempo del siglo de oro y del teatro isabelino, disfrutó de varios escritores destacados. Fueron ellos el gran Molière, introductor de la comedia ligera. El nombre real de Molière es Jean-Baptiste Poquelin. Lo llamaron popularmente Molière. Escribió muchas obras maestras, entre ellas Tartufo, El avaro, El médico a palos, El enfermo imaginario. Esas que yo mencioné y las otras, ustedes las pueden disfrutar porque es un teatro ligero, como dije. No es comedia de carcajadas, probablemente, pero no tiene nada de tragedia ni de lágrimas. Es teatro ligero, simpático. Otros, Jean Racine, con Andrómaca de nuevo, Fedra y algunas más. Víctor Hugo, el novelista, con Hernani. Edmond Rostand con Cyrano de Bergerac. Era el nombre que mi hermana mayor me decía a mí, porque yo tenía la nariz de Cyrano de Bergerac. Ya viejo no se me nota tanto, pero era un narizón grande. Y Antonin Artaud, quien es impulsor de un impulso diferente, conocido como Teatro de la Crueldad, con su libro El teatro y su doble. Él dijo que el teatro no era para divertirse, era para enfrentar al hombre con su naturaleza. Teatro de la crueldad. Y ya en pleno siglo XX, destaca el sumo sacerdote del existencialismo, Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos existencialistas, con Camus y los demás, pero el más brillante fue Jean-Paul Sartre, que escribió teatro, además de su filosofía. Son sus obras A puerta cerrada, El diablo y Dios, La puta respetuosa y otros títulos interesantes. Aquí se montó A puerta cerrada. En el siglo XX de Italia, escribe en teatro Ugo Betti
con corrupción en el Palacio de Justicia. Gabriel D'Annunzio con Francesca da Rimini y El martirio de San Sebastián. Dario Fo con Muerte accidental de un anarquista. Y finalmente Luigi Pirandello con su teatro grotesco, Así es si os parece, Vestir al desnudo y muchas otras. Aquí se montó Así es si os parece. Y nosotros lo veamos así. Así es si os parece que es. Y no lo que usted piensa que es. Relajo. Más adelante están el licencioso Pietro Aretino con la cortigiana, la cortesana, un cuero. Perdón. Nicolás Maquiavelo con La Mandrágora. Nicolás Maquiavelo, el famoso Nicolás Maquiavelo, escribió teatro y la obra es muy buena, La Mandrágora. Y Vittorio Alfieri con la exitosa obra Antonio y Cleopatra y muchas más. En Rusia, prácticamente no se hizo teatro durante todo ese tiempo. Obras tan malas que no se han atrevido a popularizarlas ni a publicarlas. A principios del siglo XX o finales del siglo anterior, al siglo XIX, existía un señor que se llamó Konstantin Stanislavski. Muy importante, lo vamos a conocer mejor en el segundo miércoles, que es el creador de la teoría del realismo en la actuación. Y su teoría impulsó al único ruso dramaturgo de esa época, famoso, que es Anton Chekhov. T-C-H-E con acento J-O-V. Chekhov. En Alemania, que no lo había mencionado hasta ahora, aparece un señor que se llama Bertolt Brecht. ¿Lo conocen? Oí a alguien que dijo Brecht. Es una figura simpaticísima. Vivió prácticamente en toda Europa porque no lo querían los países. Primero su propio país, cuando él escribía sus obras y criticaba al gobierno y a los ricos y todo, lo botaron de ahí. Fue para Francia, fue en Dinamarca, paró en los Estados Unidos, de ahí pues volvió para Suiza y volvió finalmente a Alemania, pero murió en Francia. O sea, se pasó la vida entera viajando porque su teatro era considerado infeccioso. Escribió El Círculo de Tiza Caucasiano, Madre Coraje y sus hijos, Galileo Galilei, la biografía de Galileo, pero llevado a los extremos, y la más famosa de ellos, la ópera de 3 centavos. The Drei Großen Ópera. Es una obra formidable, ágil, que aquí se hizo en Bellas Artes hace mucho tiempo. Y que fue una de las obras que a mí me hizo enfermar. Esa y Esperando a Godot, de la cual hablaré también. Porque yo me entregaba tanto a lo que hacía que me ponía nervioso, no podía dormir, comía mal, tenía problemas estomacales y acabé teniendo problemas del hígado, que todavía los tengo. A ver. En los Estados Unidos, vamos, triunfan, primero de todo, Eugene O'Neill, Eugene O'Neill, Eugene O'Neill,
un monstruo de construcción también. Teatro bueno, sereno, que tiene el espíritu clásico, no la forma de la tragedia, pero ese espíritu sereno, en que dice las grandes verdades de forma entendible por los grandes públicos. Y también un sentido de lo cómico. Entre sus obras están El Emperador Jones, la historia de un negro en los Estados Unidos, se pueden imaginar. El Mono Peludo, Todos los hijos de Dios tienen alas. Qué cosa tan bella. Y El Deseo bajo los olmos, que la hicieron en cine, que también la hicimos aquí. Yo hice el personaje principal. Como le dije, es un autor sereno, amplio, y que ojalá aquí alguien se ocupara de traer teatro. Yo los libros de teatro que tengo muchos, los he comprado en mis viajes, porque aquí no los traen. Te va a cualquier librería ahora y le pregunta por uno de la gente que yo he mencionado, ¿quién es ese? No, ni siquiera saben quiénes son. Eugene O'Neill, ¿qué escribió ese? Cuando en cualquier biblioteca que se respete, aquí están las obras completas de Eugene O'Neill. ¿Por dónde iba? Ah, bueno. Está también Tennessee Williams con El Zoológico de Cristal. Linda obra. Yo la hice en televisión, el papel principal. Es un marino que quiere conocer el mundo. Y la obra está bellamente escrita. La gata sobre el tejado de zinc caliente. Que usted puede imaginarse de qué trata. Una gata en un tejado de zinc caliente, dando brinco y gritando y haciendo cualquier cosa. ¿Por? Sí, 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 sí. Y la más importante de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo. Todo el mundo la conoce. La historia de esta pobre mujer, que es normal, pero que no encaja en su época. Va alumbrando. Y la gran actriz... ¿Cómo que? Hatton y Herman. Era la... Sí, formidable actriz también. En los países de América Latina, nos estamos acercando, durante los años que marcaron su descubrimiento y colonización, se produjeron obras ambivalentes, imprecisas, de indefinibles formatos y pequeña calidad. Acabé con el teatro latinoamericano. Parece imposible citar títulos y autores antes del siglo XX. Toda América Latina, ¿eh? No es aquí solamente, que voy a tratar ahora del país, pero en toda América Latina la situación es parecida a la que voy a hablar sobre la República Dominicana. Luego, en Argentina, aparecen autores considerables como Florencio Sánchez, con Nuestros hijos, y Agustín Cusani, con Una libra de carne. Dos obras realistas, bien escritas, no son grandes obras, pero es buen teatro. Y en México, Rodolfo Usigli, parece nombre italiano, considerado el padre del teatro mexicano, con obras como Estado de Secreto, El niño y la niebla y El gesticulador, que sabía que había dicho así lo demás, y El gesticulador. También obras muy bien escritas, muy serenas, dignas de ser leídas.
El último de los que voy a mencionar de México es Emilio Carballido, con Rosalba y los Llaveros, comedia, Un pequeño día de ira, drama. Te juro, Juana, que tengo ganas. Ustedes pueden imaginar. ¿De qué tiene ganas? Y las cartas de Mozart y Rosa de dos aromas. O sea, es un teatro muy variado, muy bueno todo. Y llegamos a nuestro país. Al igual que en los otros países latinos, existe una prehistoria teatral dominicana en la cual hay referencias de desconocidos areitos y se identifica una sola creación dramatúrgica dominicana que ya mencioné, el Entremés de Cristóbal de Llerena, más algunos cuantos montajes realizados con intención partidista. Los partidos políticos que siempre han sido inenarrables se insultaban mediante escenitas y cosas, o sea que no llegaban a hacer ni siquiera obras de verdad. Luego, desde la independencia en el 1944 y hasta el 1917, se desarrolla un intenso movimiento en el cual narradores y poetas incursionan en el acto teatral. Solo algunos de ellos podrían considerarse dramaturgos. Yo omití la lista porque eran como 20. Gente que usted conoce como cuentista o como poeta, escribieron teatro todo. Y obviamente esas obras, algunos textos existen todavía, pero no vale la pena. Es el primero realmente, Félix María del Monte, a quien podemos considerar el padre de la dramaturgia dominicana por su texto Las víctimas del 11 de abril o Antonio Duverger, escrita aproximadamente en el 1856. Esta obra plantea un problema social, tema que se constituye un constante de nuestra producción hacia la actualidad, hasta la actualidad. O sea, la política es uno de los grandes temas de todos los escritores dominicanos de alguna forma u otra. El tema y el amor. Lo vamos a ver ahora. Entre las incursiones en el teatro estuvieron Federico Enríquez y Carvajal, Manuel de Jesús Rodríguez Montaño, José Joaquín Pérez, Américo Lugo, Javier Angulo Guridi, Francisco Gregorio Villini y César Nicolás Penso. Eso es parte de lo que yo les mencioné a ustedes. Poetas y novelistas y tratadistas que escribieron teatro. Y en los albores de nuestro siglo, otros literatos se deslizan al arte de las tablas, entre ellos Gastón Fernando de Liñe, Rafael de Liñe, Arturo Pellerano Castro, José María Jiménez, José Ramón López, Adalberto Chapuzó, el abuelo de Chapuzó, el nuestro, Federico Llaverías, Alfonso Matos, Aristide Fiallo Cabral y Gustavo Antonio Díaz. Todos ellos, aunque tratan temas localistas y hasta folclóricos, escriben un teatro de textura españolizante, lo cual no es muy beneficioso. O sea, el teatro de España después de los clásicos es un teatro insulso, en su mayoría. Cabe destacar dentro del mismo periodo la aparición de las tres primeras dramaturgas dominicanas. Virginia Elea Ortea, Isabel Amechazurra, viuda Pellerano, y Melia Delgado de Pantaleón. Tres mujeres que escribieron teatro. Bueno, no gran teatro, pero bueno. Para esa época, don Pedro Enrique Sureña, con su obra El nacimiento de Dionisos, presenta el tema griego que muchos años después tendrá un fuerte repunte. Es el único texto de teatro que escribió nuestro Pedro Enrique Sureña. Y como todo lo que él hizo, es muy bueno. Ya en la era de Trujillo, se realiza una producción literaria para el teatro,
aunque esta no llegara a realizarse mediante montajes. Mucha gente que vio teatro cuando Trujillo y no se montó prácticamente nada. Cegatería o ceguera de la gente que tenía que ver con Bellas Artes y con el Conservatorio Nacional y con los publicistas. O sea, era material que podría ser considerado peligroso, digamos. Sus temas van desde el localismo y el folclorismo hasta un neorromanticismo poco realista. Otras tres mujeres incursionan en la dramaturgia por estos tiempos. Son ellas Ana Jimena Yepes, Delia Weber y Delia Quesada. A partir de la llegada de los refugiados españoles, tan importante para todas las artes dominicanas, se crea el Teatro Escuela de Arte Nacional, Teatro de Bellas Artes ahora. Y la Escuela de Arte Escénico. Son dos instituciones que han hecho mucho por el teatro local. Quizás no todo lo que podían haber hecho, pero han colaborado con nuestro teatro del presente. Tanto el Teatro Escuela de Arte Nacional como la Escuela de Arte Escénico estuvieron bajo la dirección de Emilio Aparicio. Ustedes lo han probablemente oído mencionar. Emilio Aparicio es una figura antológica. Fue esposo de una de mis maestras, Antonia Blanco Montes. Yo a él no lo llegué a conocer, porque cuando yo entré en teatro, en esos años él murió y no supe más de él. Pero dejó como formadas ambas instituciones, cómo funciona el teatro oficial y cómo funciona la escuela de teatro. Ya después los otros directores hemos ido haciendo modificaciones, modernizándolas, pero el trabajo inicial fue de él. A partir de los montajes de Emilio Aparicio, aparecen nuevos dramaturgos que buscan ser premiados con la presentación de sus creaciones. Son ellos Pedro René Contín Aybar, que anda por ahí, un viejo cojo, muy incómodo como ser humano. El primer director de la biblioteca, cultísimo. Otro Carlos Curiel, que también tuvo por aquí en alguna forma. Bienvenido Jim Bernard, que también está por ahí. Afuera. Manuel Marino, mi niño, Mario Holandés. 4M le decíamos. Manuel Marino, mi niño, Mario Holandés. Que fue el que yo más conocí y trabajé en obras de él y éramos muy buenos amigos. Él trabajó durante mucho tiempo en el Salón de Estudios Mozart, que quedaba en la calle del Conde. No sé si tú llegaste a conocerlo, que vendían discos. Bueno, el próximo viernes, la cuña creo que vale ahora. Sí. Mi artículo, mi página, bueno, una persona agradabilísima, inteligente, buen escritor. ¿Por dónde? Es el más importante. Perdón, y una mujer, Delia Marrero de Muné, puertoplateña. Es el más importante, aunque menos publicitado, José Manuel Gómez Dubreil, un muchacho que murió joven, ido a destiempo, que con sus obras Sombra Verde y La Trastienda trae un estilo más de altura de lo que ya sucedía en otros países en el mundo. Nadie lo conocía. Y Franklin Domínguez consiguió los textos de él.
Y a partir de eso se fueron publicados y se conocieron. Bellos, bellos. Y parecen ser escritos por alguien de nuestros días. Sin embargo, fue en medio del trujillismo. Aún dentro de la tiranía se inician los dramaturgos que podemos considerar modernos. Es el primero de ellos, Franklin Domínguez Hernández, quien también está por aquí, quien con su obra Éxodo, escrita en el 1952, inicia el movimiento actual de nuestras letras teatrales. Entre las obras de este, el más prolífico de nuestros dramaturgos de todas las épocas, están entre muchas otras creaciones, Los actores, Espigas maduras, en la cual yo trabajé, La broma del senador, El último instante, Se busca un hombre honesto, en la cual yo trabajé, Lisístrata odia la política, Duarte, fundador de una república, que fue que me inició a mí la carrera de Duarte durante 30 y pico de años, Drogas, Antígona humor, El primer voluntario de junio, La hora del regreso, Cuando los héroes quedaron solos, bella obra, El vuelo de las palomas y Bailemos ese tango y a mi manera. Podríamos seguir mencionando obras. Franklin escribe teatro y todo es buen teatro. Está vivo todavía. Y digo todavía porque todo el mundo sabe que le quedan días. Está muy grave hace tiempo. Pero conserva la claridad de su mente y su simpatía. Él fue para todos nosotros y para mí un papá. Me buscaba para sus obras, yo trabajaba en ellas, me daba consejos, yo le daba a leer mis obras y él la juzgaba. Nunca me decía lo que tenía que hacer, pero decía, tiene defectos en este aspecto. O sea que fue verdaderamente un padre para mí. Ajá, La silla. Con este muchacho Camilo Carrao, muy buen actor. Domínguez domina, sin lugar a dudas, la técnica de escritura de un texto dramático tradicional. Su producción diversa y dispareja comprende comedias de todo tipo, melodramas y dramas. Sus más acabados logros están dentro de los dramas de aliento social y en sus despreocupadas farsas alrededor de la política. Escribe un teatro breve que es de morirse de la risa. Y que nosotros lo montamos en todos los parques de este país. Íbamos al Parque Enriquillo y reuníamos un grupo y hacíamos la obra y se volvía loco la gente aplaudiendo. Íbamos a San Francisco de Macorís, a La Romana, a todas partes presentando ese teatro corto de Franklin Domínguez. Cronológicamente, el segundo actor de esta generación es Manuel Rueda. También está por ahí. Ese. Que era básicamente pianista, formidable pianista. Escribió para el teatro La Trinitaria Blanca, una de las obras que de más éxito en el Teatro de Bellas Artes, que es la historia de una jamona. Lo que ella sufre, que se inventa un amante que aparece en el jardín. Y a la obra acaba y tú no sabes si es verdad el invento de ella o es un invento. Muy, muy bellamente escrita. Vacaciones en el cielo, una comedia de unos curas que se van de vacaciones cansados de las monjas y todo, que sé cuánto. Dice, vamos a coger unas vacaciones y se van para el centro del Cibao, a la casa de un señor mayor, que es peor que todas las monjas juntas. Y le fracasa sus vacaciones porque él tiene de Rosario tal cosa. O sea, la misma rutina que seguían aquí acaba con la vida de ellos allá. Además, la tía Beatriz hace un milagro, bella,
Entre Alambradas, que es sobre la Guerra de Abril. Es el único escritor que, aparte de mí, que ya hablaré de mí ahorita, ha escrito sobre la Guerra de Abril, un tema tan interesante. Es en un patio de por allá arriba, una mujer, alegrita ella, que tiene su amante dominicano, y vienen las tropas norteamericanas, y se enamora ella de uno de los norteamericanos. Y entre alambradas ocurre todo. Es bella la obra, poderosa. También escribió El Rey Clinejas, medio fábula, y El retablo de Juana la Loca. También toma el aspecto social como guía, pero no es tan efectivo, desgraciadamente. Sin embargo, fue un autor formidable. Este autor, sigo hablando de él, llega del mundo de la poesía, donde es una figura destacadísima. Aunque no podría considerarse un hombre de teatro, es uno de nuestros puntales clásicos modernos, gracias a la amplia cultura que le ha concedido el dominio de la técnica dramatúrgica. Esta está a veces al servicio de un espíritu auténtico y agradablemente pueblerino, o como en el caso de su Juana, la última obra que él escribió, merecedora del Premio Español Tirso de Molina, responde indudablemente a la universalidad. Todas ellas participan de un inseparable dominio del lenguaje, sin ser barroco. Él escribe bien, pero sin lujitos. ¿Eh? No, ya vamos a terminar, no queda tanto. ¿Eh? Ah, ok, está bien. No, pues déjame acabar que ya, lo que falta es poco y viene la pregunta. Perfecto. Una corriente que se desarrolla más bien al final de la dictadura es el teatro en verso de aliento trágico griego. Tres magníficos poetas se inscriben en ella. Son Franklin Miesesburgo, que también está aquí, con sus obras Medea, el personaje griego, El héroe y La ciudad inefable, las cuales no han sido rescatadas para la escena. O sea, no, nadie las ha montado. Yo quisiera reconseguirlas porque a mí se me perdieron cuando me mudé a mi casa actual. Para, en los años que me quedan de vida, tratar de montar. Que Dios te oiga. Tratar de montarla, porque creo que vale la pena que sean conocidas. Héctor Inchausti Cabral, con su trilogía Miedo en un puñado de polvo, integrada por las obras Prometeo, Hipólito y Filoctetes. Ese fue otro que fue como un papá mío. Cuando yo vine de capa caída de los Estados Unidos, desesperado porque yo no podía vivir sin mi país, él me convenció de que fuéramos a Santiago a dar clases en la Universidad Católica Madre Maestra. Y me facilitó, me nombraron y me fui a vivir, y viví 2 años en Santiago. Mientras él escribía la trilogía Miedo en un puñado de polvo. Yo no sé cuál de las tres es mejor. Yo trabajé en Filoctetes, que la monté aquí en el Teatro Nacional, haciendo el papel de Filoctetes. Y decir esos versos tan sonoros, porque las obras son en verso moderno, es desnudante. Uno se siente desprotegido. Y el tercero es... Ah, no, perdón. Y en tercer lugar, una mujer, Aida Cartagena Portalatín, detrás de la bandera,
otro tercio de mujer. Ellas nos recibían en su casa, tenía una casa en Boca Chica. Tenía su casa aquí, después vivió en la carretera de San Cristóbal y se compró una casa en Boca Chica donde nos invitaba a bañarnos a nosotros allá y nosotros felices. Y hablábamos de literatura, hablábamos de teatro, eso que nos llevábamos muy bien. Y sus traguitos también. Sobre todo. Escribió una sola obra de teatro que se llama Odio Total, Euménides. Recuerden que ahorita hablé de las Euménides, que eran las buenas. Entonces, ella defiende a las malas, porque no se puede perdonar a los que hacen mal. Odio Total, Euménides. Para esta época contemporánea, compartieron con los nativos dominicanos 2 españoles que escribieron teatro con alguna temática local. Son ellos José María García Rodríguez, que escribió una obra que se llamó Los Gavilleros, sobre un tema muy dominicano, y otras similares, y Carlos Esteban Deive. Está por ahí también. De estos grupos que yo he mencionado de la República Dominicana, todos han muerto, menos Domínguez, que como les dije está en sus finales, Castillo y yo. Solamente quedamos 3. Luego de la explosión de libertad que constituyó la muerte de Trujillo, además de los anteriormente citados, apareció un grupo de nuevos dramaturgos que prácticamente se iniciaron alrededor del primer Festival de Teatro Dominicano, celebrado en 1963, durante el gobierno de Juan Bosch. Yo era de los que estaba organizando ese festival cuando entró al poder Juan Bosch y me llamó al Palacio para decirme que me había conseguido una beca para los Estados Unidos para que fuera a estudiar el teatro como medio de mejoría social. En Alemania, perdón, sí. En Alemania, mejoría social. Y yo me fui para allá cuando se estaba ensayando mi primera obra, Más allá de la búsqueda. O sea que no vi el estreno. El cursillo de Alemania, el día que terminó, fue el día en que presentaron mi obra. Mi mamá me llamó por teléfono llorando, que ella había ido a ver la obra, que le había encantado, que el público pedía el autor, el autor, el autor, y que ella se tuvo que parar. Quien conoció a mi madre se daría cuenta de lo difícil que fue para ella, porque era de una timidez de Violeta. Tuvo que pararte para decirte que yo estaba en el extranjero, que no podía ir a saludar. Un éxito grandísimo. Entonces, los otros que participaron en ese festival fue Máximo Vilés Blonda, allí con lentes, el tercero de atrás, con sus obras Las manos vacías, La otra estrella en el cielo, Yo, Bertolt Brecht, Pirámide 179, Boccaccio, obras formidables. Este es otro como caso de Rueda, aunque no fue pianista, pero escribió poemas, cuentos y teatro, todo bueno. Marcio Veloz Maggiolo, detrás de mí, aquí atrás, que era del grupo nuestro, autor de Creonte y después Las cenizas. Le hablo del grupo nuestro porque es interesante que lo sepa. En esa época casi todos vivíamos en la Ciudad Nueva o en la Ciudad Colonial, que es la misma vaina. Yo vivía en la 19 de marzo, esquina Salomureña. Franklin Domínguez vivía en la 19 de marzo al principio. Marcio Veloz Maggiolo vivía en un edificio de la calle El Conde. El asunto es que nos reuníamos
en la esquina de Cerame, la hacienda Cerame, existe todavía, ¿verdad? En la 19 de marzo, esquina Conde. No existe la Cerame. Bueno, ahí había una tienda, no importa. La tienda no importa. En esa esquina nos reuníamos el puño, el grupo El Puño, que tenía el puño. Éramos cabeza caliente todos. Miguel Alfonseca, Almanzar, Ramón Mena, Marcio, Rafael Vázquez, también fallecido. Nos íbamos a conspirar en plena calle El Conde. Ya la gente no conocía y pasaba bien. Déjense de eso, ¿eh? Y cuando nos cansábamos íbamos al café, a la cafetera, que queda cerca de ahí, de esa esquina, a tomar, igualita, a tomar café y en días, fines de semana, cerveza. Pues de ese, eso fue una parte, ¿verdad? Máximo Verblona con su obra, Máximo Verblona Gioro, autor de Creonte y después La ceniza. Carlos Acevedo no era de ese grupo, vivía en los Estados Unidos. Escritor de Los clavos, Momo, Sísifo y Gilgamesh. Ese fue el único como que no tuvo contacto con los escritores de esa época. Vino ya al final, cercano a su muerte, pero yo lo había conocido cuando viajé a Nueva York y él me leyó sus obras y me regaló ejemplares. Carlos Acevedo, escritor de Momo, Sísifo y Gilgamesh, y otras de las cuales la única que ha sido montada repetidas veces es la primera. Efraín Castillo, escritor entre otros, ya hablé de Efraín Castillo, que es uno de los pocos que queda vivo y que publica mucho en Facebook, casi todos los días. Él tiene una columna en un periódico, no sé cuál es, pero lo que publica en el periódico lo coloca en su Facebook y me envía a mí. Y yo siempre le digo, me repito, excelente, 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 porque es un escritor formidable. Currículum. Fran Dislar, me salté algo. No sé. Fran Dislar, residente en Nueva York, con obras como Los Dominicanos, como El último son, Aquiles Julián, autor de Hay un ángel caído en primer plano, de quien desconocemos nuevas producciones, Joseph Cáceres con Tataiba y Carlos Castro, quien ha producido, entre otras, El Gran Juego y Roca la tumba. Son relativamente más jóvenes que nosotros, no jóvenes, relativamente menos viejos que nosotros. De este grupo, Lucero ha sido en un momento quien más se acercó a un teatro de factura popular citadina. Cerulle, de un estilo muy peculiar, nos trae un teatro con herencia de Giono y Weiss, en el cual se alternan tintes de agitación social con un introspectivo vuelo poético que lo convierte en algo de cierta manera críptico, aunque de intención popular. Es difícil el teatro de él, entenderlo para el gran público. Disla, formidable, otro autor de personalidad destacada y muy conocedor del teatro vivo. Tiene otro tipo de similitudes más de los Gilderot o Valle-Inclanesco, por un teatro de mucho más efectivo en cuanto a su proyección con la audiencia. Es divertidísimo el teatro de él. Ese sí no está aquí, ¿no? Yo también estoy vivo. ¿Perdón? Sí. Gran obra. A partir de la llegada del país del venezolano Rómulo Rivas,
Se desarrollaron las agrupaciones Grupo Garateí con mi primera manifestación y Regina Express y el Grupo Gayumba con las artimañas, la urna y huelga, las cuales trabajaron más bien con creaciones colectivas y las cuatro puntas conformadas por las agrupaciones Teatro Estudiantil, Teatro Obrero, Tercer Grupo y Círculo Escena, que produjeron espectáculos sin textos básicos. Que yo sepa, no se conserva ninguna obra escrita por ellos. Y montaban cosas para gran público. Como eso que yo dije que íbamos a los parques de la Colonia de Francia. Ellos montaban por los patios, yo qué. No tengo un juicio crítico de ellos porque no vi la mayoría de las cosas que hicieron. Para esta época también están presentes Carlos Campos, español, con Hágase la Mujer, y algunas obras de León David, como La Noche de los Escombros, y otro coro de origen venezolano. ¿Que tuviste actor de esa? Sí. Yo trabajo casi todo. Donde Lorena, ¿verdad? Donde Lorena, porque lo presentaron. Sí, sí. La autora nacida en Santiago de Cuba estuvo presente, estuvo con B grande, presente en la escena dominicana. Fue Carmen Quidielo de Bosch, la esposa de Juan Bosch, la viuda de Juan Bosch. Autora de las obras El Peregrino, que yo actué, Alguien espera junto al puente, y La eterna Eva y el insoportable Adán, que yo trabajé también. De las generaciones más recientes está Manuel Chapuzó, autor de cuentos de Pedro Durdemalas, Pim Pam Pum, Qué gracioso es Calderón, Don Quijote y Sancho Panza, El Lazarillo y Cazadores del Arca Perdida, casi todas adaptaciones de clásicos españoles. Giovanni Cruz, autor de Jesús del Caimito, Amanda, La Virgen de los Narcisos, El Sucesor, Los Diablos, Drácula y algunas más. Arturo Rodríguez Fernández, autor entre otras de Cordón Umbilical, Todo menos Elizabeth, Refugio para Cobardes, Hoy toca la pianista gorda, Parecido Sebastián, Palmeras al Viento, que yo trabajé, y Vecinas de Enfrente. William Mejía, proveniente de San José de Ocoa, lo dije, yo había puesto de Azua. Como Encuentro de la Astronave, José Adolfo Vidal Apichardo, residente de Santiago con Alas e Invierno, Carlos Burgos, residente en La Vega con Rosas para Leoparde, Danilo Taveras con Consuelo y Rafael, y cuatro nuevos dramaturgos, María Corsinos, Chiqui Vicioso, Elizabeth Ovalle y Libertad de Camps. Yo creo que hasta aquí. El director de Jerusalén. El director de cámara no está haciendo señas. Las horas en televisión son un lío. Sí, sí, ya. Entonces, preguntas. Sí, antes de entrar en esa parte de preguntar. Sí. Primero, no hay papel más feo y horrible en el mundo que el que hacemos, el que hace en televisión, ¿cómo que se llama este señor de Ceuta Jurado? Alberto Mengual. Alberto Mengual. Que vamos poco a poco caminando, indicando que la hora, y nos paramos al lado del entrevistado que está para que sepa que llega hoy tiempo. Es horrible. Y sobre todo cuando se trata de alguien a que uno quiere tanto como este ícono nuestro de la literatura, no solamente el teatro. Gracias. De Iván quiero decir que tiene un ensayo magnífico. Él mencionaba ahorita a Manuel Rueda. Iván tiene un ensayo magnífico sobre Manuel Rueda y su teatro. Que yo la semana que viene voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para convencerlo de que lo publiquemos en última hora, aunque sean dos partes. Un aplauso de nuevo a nuestro Iván García Guerra. Bueno. Sí. 2 minutos. Sí. Estos son 4 de mis libros publicados. Manual de dramaturgia, manual de actuación, falta un tercero, manual de dirección. Hablando con mi gente, que son lo que yo he escrito sobre diferentes temas y del cual salió mucho de este material. Y en torno a la libertad, que ha sido uno de mis manías, la libertad.
Entonces hay una selección de obras que tiene que ver con esa libertad. Iván es muy modesto, ¿no? Él no lo quiere decir, lo voy a decir yo. Están a la venta en nuestra institución, aquí, ahora, en las 2 sesiones que faltan. Así que están a un precio increíblemente barato. Y no sé cuál es más barato. Así que adquirirlo todos, porque tenemos que apoyar a nuestros escritores. Bueno, para terminar ya la sesión de hoy, porque el tiempo se nos pasa, tenemos de verdad, como en televisión, un tiempo permitido para gestión cultural de hacer este tipo de actividades hasta las 9 de la noche, porque tenemos un personal que debe irse a su casa y que no debemos abusar de ellos, que gentilmente nos regalan su tiempo. Bueno, en esta parte entramos en preguntas y respuestas, siempre 3 preguntas a los presenciales, 3 preguntas a los virtuales, pero hoy solamente van a ser 2. Le voy a pedir a mi querido amigo Pierre David que mire rápidamente lo que levanta la mano y seleccione los 2 que van a hacer preguntas. Pero escúcheme, preguntas, no microconferencias, que no hay tiempo para esas opiniones largas. Tú mismo también, Pierre. ¿Y quién más? Solamente Pierre. De los virtuales, Atahualpa, dime quiénes están dispuestos a hacer un par de preguntas. Y reitero, señores, por favor, no microconferencias, que no hay tiempo. Es pregunta directa para que nuestro Iván García la responda. ¿Hay preguntas virtuales, Atahualpa? Ok, esas son las únicas 2 que vamos a tener, ella y la de Pierre David. Pierre, tiene que venir aquí porque si no, no se oye. Eso es un boche que me dio Tai ahorita. Buenas noches, maestro. Y actor. La pregunta es de toda la historia que usted nos ha dado del teatro. Hay poetas que tenemos, Andrés Mateo, Morrison. No, ¿por qué ellos no se han motivado a escribir teatro o es más difícil para un novelista llegar al teatro? Son 2 técnicas, o son técnicas completamente diferentes. Yo puedo hablar de ellas porque yo he escrito cuentos. Tengo una novela terminada ya que algún día de esto lo publico. Poesía, yo he escrito en cantidades. Tengo un libro de poemas que reúne gran parte de mi producción poética, que eso a lo mejor les interesaría a ustedes. Lo voy a traer en el próximo. De amor y penar. De amor y penar son mis poemas. Y el teatro. El teatro es el que exige mayor conocimiento de la técnica. Porque no es hablar, y que una pregunta y le responde, que sí o que no, no. Tiene que haber una manera, una forma de comenzar desde el piso, ir creciendo, 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 porque si no el público se va hasta llegar al desarrollo, al final, al clímax. Y después del clímax, rápido irse, porque ya el público vio lo que quería ver. O sea, es una técnica difícil de manejar. Y estos muchachos que escriben poemas como una efusión, más que como un deber. Para mí el teatro es un deber. Y para todos los que escribimos teatro es un deber. Es un deber porque intentamos hacer un ser humano mejor. Hay una pregunta. ¿Cuál consideras que es la importancia del teatro en este momento? De David Ludévano. La importancia del teatro ha perdido mucho. Ustedes pueden ser testigos de que yo me retiré a descansar un poco y Franklin está enfermo. No se hace teatro. Muy poco. Y hacen obras traídas de no sé dónde. O sea, un festival ahora de teatro dedicado a usted, que fue la reserva que lo sí. que tuvo 4 obras. sí,
y no, un muchacho joven, Sí, sí. unos pe- actores. Hace mucho que no veía teatro, pero de pronto me encontré con el teatro. Sí, claro, yo lo disfruté mucho. No solo porque fue dedicado a mí el festival, sino porque los montajes eran dignos, Sí, era muy bien. muy dignos. Y obras buenas. También recaudó Ese Esperando Godot. Zapatos en el paraíso. Sí. Alguien que está aquí, ¿quién fue que me dijo que había hecho? Haga pregunta. Una más, una última. Ya. Ah. Venga. De ti iba a hablar yo. Más que una pregunta es un consejo de, en teoría, ¿qué usted o cuál usted piensa que es la mejor técnica para adaptar un cuento a una obra teatral y qué técnica exacta se podría utilizar para crear un título publicitario en estos días? Yo espero que tú no solamente hayas venido a esta, porque para explicar eso se necesita otro tiempo. Y precisamente de eso me voy a ocupar en el segundo y sobre todo en el tercer segmento, en el tercer miércoles. Lo lamento, pero no hay tiempo para más. Bueno, les informo que una exigencia de estos talleres es que para entregar certificados tiene que haber dos terceras partes de la asistencia. Llámese que de las 3 sesiones deben venir mínimo a 2 de ellas. El certificado es digital. Ustedes lo reciben directamente, se le manda a su correo con el nombre que ustedes han registrado ahí afuera. Se verifica con el correo que ustedes tienen aquí. Si hay duda, la duda no se corrige. Salen así. Así que traten de siempre escribir su nombre correctamente con la tilde donde debe ir. ¿Ok? Entonces, por esta noche hemos cumplido con nuestro cometido. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.